Reunión con el Raikage y el trato. Narración pop. Desde el momento en que Ken comenzó a seguir al Anbu a un ritmo más lento, uno de los miembros se adelantó e informó directamente al Raikage de la situación. El Raikage era un hombre bastante alto, con una estatura de 2,05 metros o 6,73 pies. Un hombre de piel oscura con una constitución extremadamente musculosa y bien definida, con solo una gran cicatriz visible en el pecho. Tenía el pelo largo y blanco que le caía por la espalda, junto con una barba blanca recortada. Llevaba un par de sandalias negras, pantalones de chándal azul oscuro, junto con una chaqueta shinobi blanca de una sola correa sin otra ropa debajo y un protector de frente negro que usaba como un pañuelo. Realmente no se molestó en diversificar su guardarropa. No sabía muy bien qué esperar cuando escuchó que recibiría a un invitado sorpresa con más información sobre el problema actual al que se enfrentaban con la desaparición de los aldeanos. La identidad del invitado era en realidad la parte interesante para él. El punto rojo. Había tratado de contactarlo muchas veces, solo para ser ignorado o rechazado por Ken una y otra vez. Afortunadamente, el Raikage no tenía nada más importante que hacer, pero incluso si lo hubiera hecho, habría desechado todos los planes. Reclutar a Ken era mucho más importante para el Raikage que cualquier otra cosa. Incluso estaba dispuesto a convertirlo en un forastero, el Capitán Anbu, incluso darle un puesto en el consejo siempre que estuviera dispuesto a unirse a Cloudville. Al Raikage realmente no le importaba menos si otros en el consejo estaban en contra de esa elección, él sabía mejor que nadie cuánto un shinobi poderoso podría beneficiar a su pueblo. Incluso si él está aquí por diferentes asuntos, intentaré llevar el tema en esa dirección eventualmente. Justo cuando el Raikage estaba teniendo estos pensamientos, la puerta de su oficina se abrió y el asesino enmascarado entró solo, el Anbu que lo había guiado permaneció afuera. Lord Raikage. Un placer conocer finalmente a alguien de su estatura, Ken habló mientras inclinaba la cabeza y levantaba una mano, con el objetivo de estrecharla del Kage. Simplemente sonrió al ver ese gesto. No esperaba que Ken fuera tan cortés con él, al menos no después de los informes recientes sobre sus acciones, pero fue una grata sorpresa. Comillas, debería estar diciendo eso, Red Dot. He estado tratando de comunicarme contigo desde hace bastante tiempo. El Raikage aceptó el apretón de manos, sus grandes dedos envolvieron toda la mano de Ken. Ken no pudo evitar sentirse un poco impresionado al sentir la fuerza del agarre del Raikage, rara vez se encontraba con personas físicamente más fuertes que él después de todo. Disculpas por ser un poco más difícil ponerse en contacto. Debes entender que normalmente me abstengo de interactuar mucho con cualquiera de los pueblos ocultos. Comillas, Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras hablaba, retrayendo su mano en el proceso. Me di cuenta de eso. Pero, ¿qué cambió ahora? Entrecerró los ojos un poco mientras hacía la pregunta más importante de su reunión. ¿Qué hizo que Red Dot, una figura notoriamente neutral, se pusiera en contacto conmigo? Bueno, ya comencé una organización independiente en la Tierra de Hierro, así que no solo actúo por mí mismo, sino que represento a una entidad. Ken simplemente se encogió de hombros mientras usaba su organización como una especie de escudo. El Raikage se sorprendió de inmediato al escuchar que Ken había tomado una ruta diferente. Él, y todos los demás Kage, habían estado esperando que Red Dot se uniera a una aldea o tierra por sí mismo en ese momento. Pero parecía que sus ambiciones eran un poco más grandes de lo que todos esperaban. Podía respetar eso. Pero tampoco era como si la organización pudiera ser ignorada como algo insignificante. Ken ya demostró ser capaz de acabar con una aldea oculta más pequeña solo, cualquier organización a la que se uniera, y mucho menos creara, sería puesta en el mapa como una amenaza significativa para la autoridad de las otras 5 aldeas ocultas. Una organización, Eso plantea bastantes preguntas más. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Enfrentarán a las fuerzas ya existentes en las naciones elementales? Comillas, aunque podía respetar la ambición de un hombre, eso no significaba que no se preocuparía más por los intereses de su pueblo. La aparición de un sexto poder para enfrentarse a los 5 grandes pueblos no era una buena noticia, sin importar el ángulo desde el que se mirara. Después de todo, solo tenían tantos recursos por los que pelear. Mi grupo será principalmente una hermandad de asesinos y cazarrecompensas. No planeamos involucrarnos innecesariamente con las aldeas ocultas, y especialmente no queremos unirnos a sus guerras. Ken se apresuró a disminuir las preocupaciones de asegurándole que la organización actuaría como el asesino ciego en lo que respecta a la participación en el mundo shinobi. Punto. Tomaré tu palabra por ahora.
No me hagas arrepentirme de esto, dijo a mientras se cruzaba de brazos y le daba a Ken una mirada bastante hostil. No te preocupes. Sin embargo, los asuntos de hoy son un poco más preocupantes. Ken se apresuró a cambiar de tema, caminando lentamente hacia el escritorio del Raikage y apoyándose en él. ¿Comillas preocupante? Supongo que puedes llamarlo así. Ya aprendí bastante de esta pequeña interacción. El Raikage se acercó lentamente y se sentó en su silla. Lo que hemos hablado hasta ahora parecerá trivial muy pronto, te lo aseguro. Ken sonrió maliciosamente bajo su máscara mientras rápidamente comenzaba a contar la historia del culto de Hashin, al menos lo que pudo encontrar. Un culto de locos que adoran a un dios extraño que, según ellos, les otorga poderes. Parecían ser magistrales usuarios de Jujutsu y sus experimentos habían ido tan lejos como para otorgarles la inmortalidad a algunos de ellos. Se aseguró de mantener fuera de escena el hecho de que los aldeanos contrataron a la Hermandad Oscura para cazarlos. Hacer que pareciera que Ken y su organización tenían menos prioridad para deshacerse del culto. Devlin Assassin habló sobre encontrar y matar a toda una rama de ese culto en algún lugar de la Tierra de Agua Caliente durante un viaje. Le contó cómo habían estado secuestrando a otros y usándolos como sacrificios. Los maté a todos y quemé sus cuerpos, solo mantuve vivo a su líder inmortal para interrogarlo. Ken sonrió cuando finalmente terminó de contar una parte de su historia. Bueno, si él es verdaderamente inmortal como dices, entonces no parece que tuvieras muchas opciones más que traerlo con vida. El Raikage frunció el ceño un poco, mientras trataba de asimilar la información que Ken le estaba proporcionando. Descubrí que su inmortalidad es bastante débil contra el fuego, así que aún debería haber sido capaz de matarlo. Ken se encogió de hombros mientras continuaba hablando. Pareció apreciar la información extra. Poco a poco las cosas estaban empezando a encajar en su mente también. Un culto que secuestra y usa a otros como sacrificios. Entiendo por qué los Ambu querían que conociera a este hombre. Él realmente trae una respuesta a nuestro problema de desaparición de civiles. Aya había adivinado que una rama de ese culto Goulis probablemente se escondía dentro de su territorio, un poco vergonzoso pero no se podía evitar. El líder confirmó que la base principal de este culto está situada en el monte Shimatama. Sin embargo, las palabras de Ken hicieron que se sintiera un poco más frustrado. La base principal. Escondiéndote en mi territorio. Comillas, ¿es confiable esta información? El monte Shimatama es estéril, e incluso patrullado regularmente, como todas las demás áreas en la Tierra del Rayo. Se apresuró a pedir una aclaración. Después de todo, se sintió como una grieta bastante preocupante en sus defensas si toda una organización mundial hubiera establecido su base principal en su territorio. Reuní esta información mientras me hacía pasar por miembro del culto, conseguí que el líder de la rama que capturé mencionara la ubicación de la base. No pudo evitar maldecir un poco por lo bajo al escuchar eso. La información recopilada mientras estaba disfrazado a menudo era más confiable que la información obtenida de la tortura, por lo que ahora necesitaba investigar realmente el asunto. Ya envié a uno de mis hombres a explorarlo. Pero si tu gente también lo patrulló antes, es probable que no tenga una entrada notable. Oculto a plena vista. O usando sellos de algún tipo. Ken se frotó un poco la barbilla y suspiró decepcionado al darse cuenta de que al final tendría que explorar el lugar él mismo. Punto. Mierda, el Raikage golpeó su escritorio, su puño crujió levemente cuando un poco de luz comenzó a salir de su piel y su cabello se levantó ligeramente. Su arrebato terminó sorprendiendo ligeramente a los Ambu que se escondían en la habitación. Después de todo, la oficina de un Kage nunca estuvo realmente vacía. El Raikage todavía tenía una multitud de shinobi escondidos en la habitación, en cada sombra que podían caber, incluso pegados al techo. Era una práctica común entre los Kage, especialmente cuando entretenían invitados. Ken obviamente sabía sobre ellos, por lo que no se sorprendió exactamente cuando los sintió moverse con miedo. Punto. Incluso sus propios hombres temen su poder. Como se esperaba del Kage de una de las 5 grandes aldeas ocultas. No hay necesidad de perder la calma por esto, y no es razón para avergonzarse. Es probable que este culto también tenga algún tipo de rama en el territorio de las otras grandes aldeas ocultas. Ken tocó al hombre alto en el hombro, estirándose un poco para hacerlo. Aún así, es bastante vergonzoso que un forastero tuviera que llamarme la atención sobre esto. La aldea de las nubes ciertamente te debe un favor por esta información. El Raikage también se calmó rápidamente, también le dio las gracias a Ken, en forma de favor, que valía mucho más que unas pocas palabras de gratitud.
Después de todo, Ken no solo les dio información sobre la ubicación del culto, también les dio una debilidad bastante evidente en sus técnicas. Como que sus maldiciones probablemente dependían de la sangre o que su inmortalidad era susceptible al fuego. Era toda la información vital que la aldea de las nubes necesitaba para prepararse para su próxima batalla. Después de todo, no había forma de que la Tierra del Rayo permitiera que un culto así prosperara en su territorio por mucho más tiempo. Agradezco la gratitud, Lord Raikage. Comillas. Ken se inclinó levemente, sonriendo ampliamente debajo de su máscara, ya que la primera parte de su plan se hizo bastante bien, había logrado alejarse completamente a sí mismo y a su organización de la situación, al mismo tiempo que ganaba. Favor de la aldea de las nubes. Oh, por favor, solo llámame a, no eres un subordinado mío. Sonrió un poco, complacido con el comportamiento de Ken. Bueno, en ese caso, también puedes llamarme por mi nombre, Ken. Aunque es posible que ya lo sepas. Devlin the Swordsman no tuvo reparos en construir una relación con el Raikage, después de todo, tener amigos en lugares altos podría valer la pena. También facilitaría mucho la siguiente parte de su conversación en lo que respecta a la negociación. Lo sabía, bien. Solo te llamaré Ken, hace que las cosas se sientan menos impersonales y frías. La cálida sonrisa del Raikage dejó en claro que realmente tenía una buena impresión de Ken, que apreciaba los esfuerzos de Ken por recopilar y brindarle tanta información sobre el culto de Hashin. Ciertamente. Ahora, supongo que pronto te encargarás del culto, ¿verdad? Ken pasó una mano por su cabello largo, levantando los mechones de cabello negro y evitando que cubrieran más su máscara. Sí, nos ocuparemos de eso en breve. La Segunda Guerra Shinobi acaba de terminar y pronto comenzará otra, por lo que debemos hacerlo lo antes posible. El Raikage no parecía estar en contra de darle a Ken un poco de información sobre el estado de la operación, asumiendo que el cazarrecompensas ciego tenía curiosidad acerca de cómo terminaría el culto. Comillas. Shinobi ya tiene planes para otra guerra. La gente de las naciones elementales alguna vez sabrá cómo es la paz. Ken simplemente suspiró decepcionado al escuchar eso, aunque ya sabía que iba a ocurrir otra guerra, todavía estaba desanimado al escuchar que sucedió tan poco tiempo después de la última. La paz no está en nuestra naturaleza, estoy seguro de que lo entenderías dada tu profesión. Y esta guerra ya se planeó antes de que terminara la última. Desafortunadamente, es solo la naturaleza de estas cosas. Negó con la cabeza y le dio a Ken una pequeña sonrisa sombría mientras hablaba. Ya veo, Ken también terminó negando con la cabeza y volviendo al tema. Estaba preguntando sobre el culto. ¿Cómo me gustaría ofrecer los servicios de mi organización a la Tierra del Rayo? A pesar de que todavía somos una organización pequeña, todavía tenemos alrededor de 40 hombres capaces que puedes contratar. Todos son de nivel Chunin y superior. Inmediatamente levantó una ceja al escuchar eso. Después de todo, no era frecuente que una nueva organización comenzara con tantos shinobis poderosos. Normalmente tendrías que pasar por el Daimi si quisieras ser contratado por la Tierra del Rayo. Una aldea oculta normalmente no contrata los servicios de otras organizaciones para tales asuntos. El Raikage no parecía estar tan dispuesto al principio, que era lo que Ken esperaba de todos modos. Eso lo entiendo, tu aldea está llena de shinobi capaces y sin discapacidades, normalmente no necesitarías contratar a extraños para tal trabajo. Sin embargo, la situación es un poco diferente, sabemos cómo luchar contra este culto mejor, por lo que contratarnos también podría generar menos bajas de su parte. Comillas. El espadachín ciego se apresuró a intentar convencer a de que contratar a la Hermandad Oscura era realmente su mejor opción. Desafortunadamente, el Raikage no parecía tan impresionado. Ya nos diste mucha información útil para combatir este culto, dudo que nuestras bajas sean tan importantes. Se frotó la barbilla luciendo un poco pensativo por un segundo antes de sonreír repentinamente como si acabara de tener una idea. Dime, nuestro pueblo ciertamente estaría dispuesto a contratarte. Solo a ti. La sonrisa de parecía volverse más y más amplia por segundos, mientras la emoción se apoderaba de su mente. Esta es una buena oportunidad. Haz que vea cómo se siente cooperar con nosotros. Pedirle que se una a nosotros más tarde será mucho más fácil. Incluso si Ken ahora era el líder de su propia organización, eso no significaba que ya no fuera reclutable a los ojos de A. Después de todo, la organización que Ken había creado aún era nueva, por lo que podría ser fácilmente disuelta o absorbida por Cloud Village. Mis servicios directos no son baratos. Incluso si estamos en términos amistosos.
Ken se cruzó de brazos y fingió suspirar decepcionado. ¡Qué vergüenza! Parece que mi organización no tendrá que gastar ningún recurso para deshacerse del culto después de todo. The Blind Swordsman había estado apuntando a recibir tal propuesta desde el principio. Después de todo, sabía muy bien que el Raikage nunca contrataría a su organización, especialmente porque tenía muchos ninjas desconocidos. Simplemente no podía confiar en ellos, ya que la Hermandad Oscura no tenía mucho renombre ligado a su nombre. Pero Ken sintió que simplemente proporcionar su asistencia personal directamente era un poco elegante. También hizo más difícil negociar un buen precio. Por lo tanto, el asesino ciego dirigió la conversación de esa manera. Tal vez un mejor diplomático habría visto a través del plan de Ken si tuviera suficiente conocimiento de su carácter. Pero no era el más grande de los diplomáticos ni conocía realmente a Ken. Comillas ja. No estaría dispuesto a escatimar en gastos si eso significa contratar a los mejores en el negocio. Con nosotros dos allí, no hay necesidad de ningún otro shinobi de todos modos. El Raikage había mordido el anzuelo en su boca al instante, masticando y tragando sin dudarlo. Bueno, si ese es el caso, entonces seré fácil contigo, 500 millones Ri, y veremos esto hasta el final, juntos. La sonrisa de pareció volverse un poco tensa al escuchar eso 500 millones de Ri. No era una suma pequeña, de ninguna manera. La recompensa regular por un shinobi de rango S estaba en el rango de 20 a 50 millones, dependiendo de su fuerza y la gravedad de sus crímenes. Todo el viaje de cazarrecompensas de Ken apenas le había dado alrededor de 200 millones de Ri, y solo había robado alrededor de 600 millones de la aldea Grass, que era bastante pobre en comparación con la Tierra de la Iluminación. Pero 500 millones no es una suma pequeña, incluso para la Tierra del Rayo. Es probable que me convenza mucho desde esta posición, así que es bueno que comencé alto. Sin embargo, el mundo y el mismo Raikage tenían planes diferentes. Bien. Son 500 millones. Para la inmensa sorpresa de Ken, estuvo de acuerdo casi al instante después de un poco de consideración. El Raikage incluso sonrió mientras extendía su mano, con la esperanza de estrechar la mano de Ken y cerrar el trato verbalmente primero. Su lógica para esta decisión bastante repentina. Bueno, yo no vendería mis servicios por menos de 500 millones. Ken era técnicamente una persona al nivel de un Kage, ahora tenía la oportunidad de juzgar sus habilidades personalmente. También estaba el hecho de que quería congraciarse con Ken y hacer que se uniera a Cloud Village. Entrar en un acalorado debate y negociar precios con él como un comerciante astuto no lo ayudaría a alcanzar ese objetivo. Eso es. Bueno, entonces. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo. Ken instantáneamente estrechó la mano del Raikage, sin perder tiempo, temiendo que el hombre reconsiderara su decisión. Y así, los dos se dieron la mano y sellaron el trato, con Ken logrando duplicar las reservas de su organización en un solo movimiento. Espera, presentaciones y Spar. Narración pop. Ken no abandonó la aldea de las nubes después de completar su trato con el Raikage, y eligió quedarse allí y esperar un informe de Saburo y Akira sobre sus hallazgos. Se aseguró de enviar un mensaje a través de su convocatoria a Toso, informándole de su estancia en la residencia del Raikage y pidiéndole que enviara los informes de las otras dos espadas lo más rápido posible. El Raikage parecía estar de acuerdo con esperar un poco a que Ken concluya la recopilación de información antes de atacar la base de operaciones principal del culto. Mientras esperaba, a Ken se le permitió vivir dentro de una de las habitaciones libres dentro de la mansión de Kage. Los ancianos y algunos de los shinobis de la aldea estaban vehementemente en contra de su presencia, pero no parecía importarle. Obviamente, muchos también estaban en contra de la elección del Raikage de contratar a Red Dot por un costo tan alto, o en general. Pero pudo convencerlos de que al final era mejor para su pueblo. Estaban lidiando con una organización extremadamente peligrosa, una que confiaba en que podría causar muchas bajas entre sus shinobi. Entonces, en lugar de arrojar hombres y mujeres al culto hasta que cayera, él personalmente se ocuparía de él junto con Ken, una persona lo suficientemente poderosa como para cuidar su espalda si fuera necesario. Después de todo, el poder del asesino ciego no era algo que se debatiera. Ya se creía que era lo suficientemente capaz como para acabar con una aldea oculta por sí mismo. Así que el consejo de la aldea de las nubes solo quería quejarse del precio. Y del hecho de que no podían confiar en un extraño para tal trabajo. El Raikage todavía confiaba en su elección,
y luego firmó el contrato por escrito, confirmando oficialmente el pago e incluso dándole a Ken la mitad antes de la operación. Para él, se podía confiar en el punto rojo. Tenía un historial bastante bueno en lo que respecta a las tareas, casi nunca mostró agresión hacia las personas que no eran sus objetivos. La situación con Grassville era un poco más compleja, pero en ese momento, ya era sabido por las personas más importantes del mundo que Grassville era el primero en actuar contra el Bounty Hunter. Ken pasó unos días sin incidentes en ese lugar, principalmente solo meditando. Fue solo cuando decidió practicar su manejo de la espada en el patio que ocurrió algo inusual. El espadachín ciego simplemente estaba sentado debajo de un árbol en una posición meditativa, con una katana normal a su lado. De vez en cuando, golpeaba fuertemente el árbol con el codo, haciendo que las hojas cayeran del árbol. Luego desenvainaría su espada y cortaría todas las hojas por la mitad antes de que incluso una de ellas tocara el suelo. Su espada no era más que un borrón, ya que permaneció sentado en la misma posición durante todo el ejercicio. No era algo demasiado difícil para él ahora. Era algo que había estado haciendo desde la infancia, así que ahora era solo algo que hacía por diversión. Al escuchar las hojas caer a su alrededor, el viento tratando de llevárselas, el ejercicio también lo ayudó a calmar su mente. Al menos habría estado tranquilo, si no fuera por un extraño al azar que lo molestaba. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí, Bagallar? Un hombre extraño que parecía tener al menos 20 años por su tamaño y voz seguía tratando de hablar con él mientras hacía algún tipo de señas de pandillas que Ken no podía entender del todo. El hombre parecía ser demasiado musculoso, llevaba consigo bastantes espadas y vestía ropas bastante similares a las del Raikage. También tenía el pelo corto, peinado hacia atrás y perilla. Por favor, déjame en paz, dijo el espadachín ciego mientras envainaba su katana y esperaba lo mejor. Comillas, entraste por mi puerta, sin invitación e inseguro. Pero ahora te estás relajando en mi espacio, sintiéndote como en casa. Ken podía sentir la exasperación crecer dentro de su alma mientras la persona frente a él continuaba rapeando en una melodía melódica. Comillas, ¿te sientes cómodo? ¿Como si me conocieras de toda la vida? Pero déjame recordarte, esta es mi casa, yo tomo las decisiones esta noche. Así que ahora, será mejor que me digas, ¿qué haces aquí? El rapero continuó lanzando carteles de pandillas mientras se agachaba frente a Ken. Antes de parar, murmurando algo sobre unos buenos bares y sacando una libreta para anotarlos. El espadachín ciego ni siquiera estaba seguro de qué hacer en ese momento. A pesar de sonar un poco contundente, el rapero estaba mayormente confundido por lo que Ken podía sentir. Al menos no había absolutamente ninguna hostilidad saliendo de él. Lo cual era algo muy bueno ya que la mera presencia del hombre envió escalofríos por la espalda de Ken. No. No es de él directamente. Más bien, es algo dentro del que me inquieta. Una gran amalgama de chakra, está más allá de cualquier cosa que haya sentido. Mi nombre es Ken. Otros me conocen como el punto rojo. Fui contratado por el Raikage para una misión, actualmente descansando aquí mientras esperaba más información de mis subordinados. Ken decidió simplemente darle al hombre un resumen de la situación, queriendo evitar cualquier conflicto con él casi instintivamente. De ninguna manera estoy preparado para luchar contra la bestia que hay dentro de este hombre. Comillas Mi nombre es Killer B. Puedes llamarme señor Hinchviki. Konoyar. B rápidamente se presentó mientras aplaudía e hizo algunas señas de pandillas más. Comillas, creo que mencionó algo sobre ti. Dijiste que te ibas a quedar, ¿qué planeas hacer? El hombre siguió hablando en ese mismo tono, con la misma entonación, rapeando sus palabras como letras constantemente. Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras se ponía de pie lentamente. De todas las cosas, no esperaba escuchar música rap en este mundo. Solo estaba entrenando, perdiendo el tiempo. Encantado de conocerte, B. El espadachín ciego extendió su mano hacia Killer B, sonriendo mientras lo hacía. El Jinchuriki respondió de la misma manera, sonriendo ampliamente mientras estrechaba rítmicamente la mano del punto rojo. Estaba a punto de abrir la boca para comenzar a rapear de nuevo, pero un relámpago apareció a su lado y lo golpeó contra el suelo con un fuerte rugido. Comillas B. Absolutamente imbécil. Lo Raikage te dijo que no molestaras a nuestro invitado. El hombre que habló esta vez tenía una voz mucho más áspera, sonando un poco mayor. La sonrisa de Ken tembló un poco al sentir que el hombre se acercaba, pero también sintió algo bastante obvio. Este tipo es incluso más rápido que yo. Ken sintió como si todavía pudiera reaccionar a ese ataque,
Pero estaba claro que el hombre era mucho más rápido que él. La técnica que estaba usando también era extraña, pero el espadachín ciego no tuvo mucho tiempo para estudiarlo antes de que el hombre lo apagara. Lo siento, Red Dot. Mi hermano jurado tiene un pequeño problema con el espacio personal y el sentido común. Mi nombre es A. A también estrechó la mano de Ken, su sonrisa se sentía un poco más política o forzada que la de su hermano. Punto. A. No se llamaba también a el Raikage. Ken sudó un poco porque se sentía un poco incómodo con su sentido de los nombres. Su peinado era muy parecido al de su hermano, y su ropa también era similar, solo que el cuello de su camisa interior sin mangas estaba un poco más alto, subiendo hasta sus mejillas y cubriendo los lados de su cuello por completo. Es un placer conocerte, supongo que eres el hijo del Raikage, Ken preguntó mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Estás asumiendo que tienes razón. Padre ya me informó de tu presencia, estábamos en una misión hasta ahora, de ahí nuestra ausencia. Comillas habló en un tono cortés, claramente sin querer faltarle el respeto a Ken de ninguna manera, a pesar del hecho de que no parecía del todo bien con su presencia en el pueblo. Eso está bastante bien, me alegro de conocer finalmente al hijo y alumno del Raikage, he oído bastante sobre ti. Tu fuerza parece estar a la altura de tu reputación, eso es seguro. Comillas Ken volvió la cabeza hacia Killer B, que todavía se retorcía en el suelo junto a ellos. Comillas A. Eso es un gran elogio viniendo de ti. Seré honesto ahora, ya que estoy seguro de que puedes ver a través de esto con bastante facilidad. Comillas la mirada de A instantáneamente se volvió un poco más fría mientras dejaba todas las pretensiones y miraba la máscara de Ken directamente. No estoy seguro de por qué mi padre decidió llevarte a esta misión, en realidad se siente como dinero desperdiciado. Mi hermano y yo también iremos, por supuesto. Es por eso que no veo cómo alguien como tú lo haría ser útil. La mirada de A parecía casi crítica en ese punto. Ken reprimió un suspiro de exasperación cuando se dio cuenta de que frente a él probablemente era una versión más astuta del Raikage. Entiendo que ustedes tres juntos deberían ser lo suficientemente fuertes para manejar cualquier cosa. Pero aquí estamos lidiando con poderes que apenas entendemos. Su padre fue sabio al contratar ayuda adicional, ya que otros shinobi además de nosotros podrían haberlos ralentizado a los tres con la misma facilidad. Por lo menos podré seguirles el ritmo a todos. Afortunadamente, el propio Ken no era nada de lo que burlarse cuando se trataba de convencer a los demás. Sus palabras parecieron hacer reflexionar a, ya que era innegable que apenas entendían Jujutsu, técnicas malditas, y las técnicas que usaría el culto de Hashin. Todavía me resulta difícil justificar el precio que pides. Así que tendré que probarte yo mismo. A entonces hizo crujir sus nudillos y le dio a Ken una sonrisa arrogante. El espadachín ciego simplemente suspiró. Comillas, ¿hay alguna manera de que podamos evitar esto? Desperdiciar energía de esta manera antes de una misión no es exactamente profesional. Comillas, no intentes escapar de esto. Tu lengua seguro que está entrenada, pero personalmente tendré que asegurarme de que puedas seguirnos el ritmo o no. Comillas, sin embargo, A no pareció moverse, crujiendo su cuello y caminando un poco más lejos en los campos de entrenamiento. Ken también siguió lentamente a El asesino ve a un lado finalmente recuperó la conciencia, solo para ver que su hermano jurado se fue a entrenar con Ken. Estaba visiblemente confundido, antes de simplemente rascarse la nuca y decidir observar la pelea en silencio. Comillas, no seré fácil contigo, Red Dota dijo mientras el chakra de la naturaleza de iluminación cubría su cuerpo como una capa, todo su cuerpo zumbaba con energía, su cabello se levantaba hacia arriba cuando Ken sacó su espada larga y se preparó. Será mejor que no, el asesino ciego solo pudo decir eso antes de que A apareciera frente a él. Ken solo logró doblar su cuerpo ligeramente, lo que provocó que el puño de A fallara por unas pocas pulgadas, pero rompió su máscara de todos modos. ¡Qué velocidad y potencia! Ni siquiera necesitaba tocarme para causarme daño. Ken inmediatamente se alejó rodando, moviendo su espada hacia adelante mientras A lo seguía rápidamente. El espadachín ciego podía rastrear claramente los movimientos de A, inmediatamente imbuyó su hoja larga con chakra de la naturaleza luminosa y cortó el aire frente a él y provocó que el shinobi se detuviera en seco. Luego, Ken se quitó rápidamente la máscara, no quería que se dañara más, y la arrojó al suelo. Ken pudo sentir de inmediato que A vacilaba al ver su rostro, y el espadachín ciego aprovechó esa oportunidad con calma. Su hoja silbó hacia adelante, tomando al shinobi por sorpresa. Pero A fue aún más rápido, pudo dar un paso hacia atrás y esquivar la hoja con una mueca en su rostro.
Sin embargo, esa mueca no duró mucho, ya que inmediatamente fue golpeado por un corte volador que salió del borde de la hoja de Ken. Mierda, no pudo evitar maldecirse a sí mismo por su descuido, ya que sintió que lo enviaban disparado hacia atrás, a decenas de metros de distancia, con la espalda atravesando algunos árboles. Ken se volvió hacia su espada con un poco de frustración. No pude cortarlo. Había sentido que el corte volador se conectaba, pero no había podido sentir si había logrado siquiera rascar el cuerpo de A. Esa fue una colisión frontal. Así que no solo es irritantemente ágil. También es extremadamente duradero. Ken frunció el ceño un poco mientras hacía algunas señales con las manos y creaba dos clones de iluminación. Si enfrentarlo solo es molesto, entonces lo haré así. El siguiente ataque de A fue tan rápido como el anterior, pareció aparecer casi instantáneamente frente a Ken, con el puño ya echado hacia atrás. Sin embargo, esta vez fue asaltado desde tres direcciones con cuchillas energizadas que intentaban cortar su cuerpo brutalmente. Sin embargo, Ken podía sentir las hojas de sus clones casi rebotando en la piel del hombre. El puñetazo de A terminó siendo desviado hacia el suelo, cuando Ken empujó la empuñadura de su espada en el puente de su nariz, haciendo que su cabeza se moviera hacia atrás pero sin causar daños visibles. No importa cuán duradero sea, debe tener algún punto débil. El ceño fruncido de Ken se profundizó mientras él y sus clones continuaban manteniendo a A en su lugar. El shinobi a veces intentaba asestar un golpe, solo para ser desviado. El espadachín ciego ya se había acostumbrado a su velocidad, mostrando su talento en el proceso. A estas alturas, ya estaba reaccionando antes de que A se moviera, lo que causó mucha frustración en el futuro Raikage. A un lado, Killerbe casi no podía creer lo que veían sus ojos. Su hermano jurado era increíblemente poderoso, el único capaz de hacer frente al Raikage y algún día tener éxito en esa posición. Fue simplemente sorprendente ver a un cazarrecompensas mantenerse al día con él. Después de todo, el modo chakra de liberación relámpago era una técnica increíblemente poderosa que otorgaba al Raikage y a sus alumnos velocidades muy superiores a las de todos los demás ninjas. Cualquiera que pudiera mantenerse al día con ellos estaba simplemente en la cima del mundo. Incluso los otros cuatro grandes Kage tuvieron problemas para enfrentarse solos al Raikage gracias a esa técnica. Pero Ken no tenía forma de saber eso. Para él, simplemente se estaba enfrentando a uno de los oponentes más molestos con los que había peleado. No había forma de avanzar, retroceder tampoco era una opción, ya que su oponente era mucho más rápido y podía alcanzarlo instantáneamente. En cambio, estaba atrapado en una batalla de desgaste contra A. Pero la frustración de Ken simplemente no podía compararse con la de A. Porque ninguno de mis golpes acaba de aterrizar. Era como si su oponente tuviera algún tipo de sexto sentido enfermizamente preciso. O eso o una sorprendente cantidad de experiencia en lucha, lo que le permite adivinar con precisión los próximos movimientos de A en todo momento. Fue discordante ver a Ken inclinar la cabeza o torcer el cuerpo perfectamente y evitar sus golpes cada vez. Entonces, Ken decidió probar y poner todo en un columpio. Tan pronto como desvió un último golpe de A, disipó sus clones y dirigió todo su chakra hacia su espada, lo que hizo que brillara intensamente y que los rayos se dispararan en todas direcciones. A vio eso y sonrió. Finalmente encontrándome de frente inmediatamente se recuperó y se preparó para usar el stab con sus 4 dedos extendidos. Ken sintió que el chakra se acumulaba alrededor del brazo de A y formaba una lanza, simplemente apretó los dientes y se preparó para el impacto. Agotaré todo mi chakra en este movimiento, para tratar de terminar la pelea de una sola vez. Si falla, entonces entraré en el modo Scalet Sage y seguiré desde allí. Sin embargo, Ken no solo se detuvo en su chakra, sino que también permitió que su energía de la naturaleza fluyera libre y rápidamente, causando una mezcla peligrosa dentro de la hoja. Mi corte más fuerte. Nunca antes había probado esto contra un oponente, veamos cómo se mantiene. Justo cuando la espada y la lanza estaban a punto de encontrarse, tanto Ken como A parecieron verse obligados a detenerse abruptamente, su impulso se desvaneció en un instante. Comillas, ¿qué diablos estás haciendo? Se escuchó una voz fuerte cuando una figura apareció entre ellos, deteniendo la espada de Ken agarrando la empuñadura con una mano mientras agarraba la muñeca de A con la otra. El espadachín ciego inmediatamente trató de retirar su espada cuando sintió que el Raikage aparecía entre él y A, lo que provocó que el corte se extinguiera y permitiera que el Raikage lo atrapara con facilidad. La mente de Ken se agitó, ya que sintió un tipo diferente de iluminación alrededor del Raikage mientras detenía los ataques de ambos magistralmente.
Solo logró reconocerlo en ese momento. Modo de chakra de liberación de iluminación negra. Su padre, el tercer Raikage, era bien conocido por dominar la iluminación negra. Pero pocos habían visto el modo chakra de liberación de la iluminación negra. Era una versión avanzada que combinaba el dominio del Raikage sobre la iluminación negra con el modo chakra normal. Lo que hizo que el resultado final fuera la técnica más poderosa en la historia de la Tierra del Rayo. Ken se detuvo de inmediato, no queriendo enfrentarse también al Raikage, quien de alguna manera se sentía incluso más rápido que su alumno. El Raikage soltó su empuñadura tan pronto como no sintió más resistencia, lo que le permitió a Ken dar un paso hacia atrás y volver a colocar su espada en el sello de su muñeca. Sin embargo, todavía estaba luchando con algo. Había visto una pizca de miedo en los ojos de su padre. Todavía no soy lo suficientemente fuerte como para hacer que entre en el modo chakra de liberación de luz negra. Entonces eso debe significar. Fue solo entonces que hizo clic para él. Si se hubiera enfrentado a Ken hace un momento, hubiera muerto. Terminación diplomática, informe y salida. Narración. El Raikage había estado observando a su hijo entrenando con Ken desde el principio. Para ser exactos, el Ambu que tenía siguiendo a Ken le había informado que Killerbe lo estaba molestando, y decidió observar la situación personalmente desde entonces. Sabía que Killerbe era un joven bastante arrogante y confiado en sus propias habilidades gracias a su condición de Jinchuriki. Esperaba no tratar de enemistarse con Ken de ninguna manera. Afortunadamente, parecía que Be estaba de muy buen humor, ya que parecía bastante amigable con Ken, sin mostrar mucha de su arrogancia habitual. Desafortunadamente, el hijo del Raikage, no parecía estar del mismo humor ya que actuó exactamente como el Raikage temía. Fue bastante irónico ya que había ido tan lejos como para amonestar a Killerbe mientras él mismo estaba cometiendo un error bastante grande. El Raikage estaba pensando en intervenir y detener el vuelo antes de que comenzara, pero una parte de él dudó. Quería ver qué tan fuerte era Ken. Después de todo, enfrentarse a un pueblo débil no significaba mucho para alguien como el Raikage, que había luchado y reprimido a los chocolas en numerosas ocasiones. Fue solo en ese larguero que el Raikage pudo apreciar la velocidad de Ken en persona. Pudo seguir el ritmo de que fue mejorado por el modo chakra de liberación de iluminación. Hasta donde sabía el Raikage, no había ningún otro shinobi capaz de hacerlo en el mundo. Incluso si Ken era superado en velocidad, de alguna manera parecía empequeñecer a cuando se trataba de habilidad, experiencia de lucha y talento. En unos pocos movimientos cortos, fue capaz de comprender, diseccionar y contrarrestar el estilo de lucha de lo que convirtió la lucha en un punto muerto completo, ya que bloqueó a en su lugar con ataques bien colocados. Así fue como el Raikage pensó que la pelea terminaría. Como punto muerto. Después de todo, Ken parecía no tener forma de dañar al menos hasta que el último golpe estuvo a punto de suceder. Con solo mirar la espada de Ken, el Raikage tuvo un presentimiento, entró instantáneamente en su modo chakra y se preparó para lo peor. Solo cuando vio que la luz irradiaba de la hoja y quemaba la tierra alrededor de Kenia, el Raikage se dio cuenta de que el modo de chakra de liberación de iluminación regular no podría bloquear algo así. Después de todo, el modo de chakra de liberación de iluminación consistía en cubrir tu cuerpo con chakra de iluminación como si fuera un arma. Y la técnica otorgaba una defensa casi absoluta. A menos que uno usara una técnica similar, o una lo suficientemente fuerte como para perforar las defensas. Inmediatamente, un instinto paternal se apoderó del Raikage, y se apresuró a salvar a su hijo y alumno. El Raikage inmediatamente usó su carta de triunfo, el rayo azul a su alrededor se volvió completamente negro cuando pasó junto a su hijo en una fracción de segundo, quien aparentemente no tenía idea de su muerte inminente. Desvió ambos ataques usando su velocidad superior. Afortunadamente, Ken también lo había sentido y se detuvo correctamente. Inmediatamente apagó su modo chakra y miró el suelo quemado a su alrededor con miedo en sus ojos. Ni siquiera me di cuenta de cuánto poder había detrás de esa hoja. Estaba tan absorto y frustrado con nuestro intercambio que tuve una visión de túnel en el punto rojo. Inmediatamente se amonestó a sí mismo interiormente. Killerbe llegó a su lado, preocupado, mientras que el Raikage se enfrentó a Ken, quien ya había guardado su arma. Lo Raikage, Ken hizo una ligera reverencia cuando el Raikage también apagó su modo chakra, mirando su jardín previamente agradable con una mirada frustrada. Ken. Entiendo que este asunto no fue culpa tuya. Pero por favor, abstente de tales peleas en el futuro.
Por un lado, el Raikage quería tratar de castigar a Ken de alguna manera, pero por el otro, sabía que era completamente culpa de su hijo. Después de todo, también había usado el stab, que, al menos en opinión del Raikage, sin duda mataría a Ken si hubiera aterrizado. Lo haré mientras permanezca en esta aldea de las nubes. Me disculpo por usar una técnica letal en lo que se suponía que era un combate amistoso. Ken asintió mientras se quitaba lentamente la máscara y se la ponía de nuevo en. No hay necesidad de disculparse. Solo podemos estar de acuerdo en que la culpa es de ambos lados. Después de todo, parte de eso ciertamente recae en mi hijo y en mí. De alguna manera te obligó a entrar en este duelo, y no lo detuve a tiempo, permitiendo que se intensifique hasta este punto. El Raikage decidió terminar el asunto diplomáticamente al final. Después de todo, todavía quería eventualmente reclutar a Ken en su Cloud Village. Guardar rencor por lo que podría haber sucedido no era algo que pudiera permitirse como Raikage. Entiendo, en ese caso, creo que podemos enterrar el hacha con respecto a este asunto. Ken asintió mientras levantaba la mano y sentía algunas de las grietas en su máscara, antes de suspirar y darse cuenta de que tendría que repararlas una vez más. Mientras tanto, el Raikage ya se había resuelto solo. Necesito asegurarme de que este hombre se una a nosotros en el futuro. Podría resultar esencial para allanar un camino de grandeza para mi hijo y la aldea de las nubes. Incluso si desea permanecer neutral, al menos podemos forjar algún tipo de relación amistosa a través de los negocios. La mente del Raikage ya había hecho los cálculos, y al ver algunos de los poderes y habilidades de Ken, se dio cuenta de que reclutar a Ken era mucho más importante de lo que había pensado y mucho más difícil. Una persona capaz de derrotar al futuro Raikage no era alguien que se sometiera fácilmente a los demás. Por desgracia, los fuertes tenían todo el derecho de tener su orgullo en los ojos del Raikage. Volveré a meditar. Calma mi mente antes de la misión. Mis hombres deben presentarse al final de la semana. Ken asintió mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a uno de los árboles del jardín, antes de sentarse en sus raíces y apoyarse en él. Así como así, la situación terminó y ya se dirigió a la oficina del Raikage, donde recibiría un regaño privado de su padre junto con B. B tuvo menos culpa por lo que había sucedido, solo fue despreciado un poco por no intentar evitar que la batalla ocurriera, lo cual fue un poco de hipocresía por parte del Raikage. Pero A estaba en un montón de problemas, desde faltarle el respeto a las órdenes de su padre de no enemistarse con Ken hasta incluso ir tan lejos como para pelear con él y crear una situación incómoda al casi morir como resultado de ese combate. Al final, después de un latigazo verbal, A fue castigado de la manera más básica posible. No se le permitió salir de su habitación por el resto de la semana, solo se le permitió salir cuando iban a salir y acabar con el culto de Hashin. Como prometió, Saburo entregó los informes de manera oportuna a través de su invocación de tortugas. Junto con eso, había un poco de información, afirmando que se encontrarían con Akira cerca de la base, donde transmitiría la información que había recopilado. La parte con Akira fue pronunciada verbalmente por la tortuga, mientras que los informes escritos fueron un poco más largos y complejos. Ken no los leyó personalmente, no es que pudiera. En cambio, caminó hasta la oficina del Raikage y los colocó directamente sobre su mesa. El Raikage no perdió tiempo en recogerlos y comenzar a leerlos con una mirada de interés en sus ojos. Leyó los informes en voz alta para que Ken también pudiera escuchar e intervenir con cualquier información adicional o confirmación. Al final, los informes resultaron ser interesantes. Ambos fueron concisos y extremadamente informativos. Proporcionar tanto las notas como los pensamientos del investigador. Todos los documentos fueron firmados con The Second Blade, que el Raikage supuso que era un miembro de alto rango de la organización de Ken. El Raikage quedó genuinamente impresionado al descubrir que una mente tan brillante ya estaba al servicio de Ken. A partir de los informes de Second Blade, pudieron averiguar más sobre el método real que el culto de Hashin había utilizado para obtener su inmortalidad. Según la descripción del investigador. Por lo que he estudiado, esto parecía ser una extraña amalgama de maldiciones y técnicas malditas de todo tipo mezcladas en una persona. El que hizo esto probablemente probó en los cultistas durante largos periodos de tiempo para llegar a tal resultado, y es poco probable que sea compatible con todas las personas, ya que algunas maldiciones tienen efectos diferentes en diferentes personas. Ken asintió al leer eso. Saburo pudo dar un desglose bastante satisfactorio de la inmortalidad del culto de Hashin.
El espadachín ciego también notó que Saburo había llamado a la inmortalidad una decepción bastante grande en varios párrafos, mostrando su desdén por la obra bárbara e insípida de quien asumieron que era el líder supremo del culto de Hassin. El mismo Raikage sonreía satisfecho cuando escribió lo que fue esencialmente un artículo exitoso sobre dicho líder supremo, ya que la segunda hoja rompió todas las debilidades de su inmortalidad. Uno de ellos era el hecho de que los malditos en realidad no eran inmortales, simplemente no podían morir a causa de las heridas. La segunda espada pudo descubrir que dichos inmortales seguirían envejeciendo y que aún necesitaban nutrición, es decir, comida y agua, para sobrevivir, incluso cuando sus cabezas estaban separadas de sus cuerpos. Al diseccionar al líder de la rama que habían capturado, la segunda hoja también pudo descubrir que la multitud de maldiciones ya había eliminado muchas de las funciones corporales de los inmortales. Terminó haciéndolos incapaces de orinar o defecar, lo que en realidad los llevó a tener que abrirse los intestinos regularmente para no implosionar después de comer demasiado. La segunda espada también pudo confirmar la debilidad al fuego, pero también confirmó que eran relativamente débiles para los sellos en general, ya que algunos sellos podrían terminar deshaciendo parte del jujutsu que todavía los mantenía con vida. Luego vinieron las cosas que podían cambiar, difiriendo de inmortal a inmortal. Algunos tendrían una resistencia renuente al fuego a costa de que su piel se erosionara. Algunos podrían perder todo su razonamiento por completo, convirtiéndose en marionetas sin sentido. Y a algunos les podrían faltar por completo partes de sus cuerpos y órganos. O eso o pudrirse lentamente por dentro debido a algunas de las maldiciones. También hubo algunas otras variables, pero Saburo no pudo calcularlas todas a partir de un solo sujeto de prueba. Solo la cantidad de información que pudo extraer ya era impresionante. Estaba claro que Saburo había trabajado incansablemente y sin dormir junto a varios clones desde que Ken se fue a la aldea de las nubes. En general, Saburo pudo concluir que la inmortalidad no era más que una casualidad que les permitía usar algunas de sus técnicas jujutsu más poderosas como la que había golpeado a Ken. Esto nos da cierta seguridad. El Raikage dejó los papeles mientras se acariciaba la barba con una sonrisa en el rostro. Así parece. Esperemos que podamos usar todo esto para nuestro beneficio. Ken se tocó la barbilla con una sonrisa debajo de la máscara, mientras giraba la cabeza hacia el Raikage. A partir de este informe, podemos asumir con seguridad que algunos de los otros inmortales a los que nos enfrentaremos no serán tan fuertes como el que enfrentaste tú. Es probable que la mayoría de ellos estén lisiados de una forma u otra. El Raikage entrecerró los ojos mientras giraba la cabeza para mirar un poco por la ventana. Los sellos mencionados podrían ser útiles. Pero asumo que Cloud Village no tiene técnicas similares a las descritas, ¿verdad? Ken se cruzó de brazos y caminó lentamente por la habitación mientras comenzaba a pensar en algunas estrategias viables. Saburo solo había mencionado que algunos sellos podrían afectar las maldiciones presentes en los cuerpos de los inmortales. No dio ejemplos exactos de dichos sellos, pero describió los efectos que esos sellos deberían tener para interrumpir las maldiciones. Desafortunadamente, nuestro pueblo carece bastante en lo que respecta a Fuinjutsu. Pero creo que deberíamos estar bien como estamos. Nosotros dos, así como A y B, deberíamos ser más que suficientes para hacer frente a cualquier cosa que se nos presente. Está bien. Supongo que tendremos que tener cuidado. Jujutsu parece ser particularmente difícil de manejar, Ken asintió mientras continuaba caminando lentamente por la habitación. Simplemente no sangres y estaremos bien. Mientras luchemos con cuidado, todo debería ir sobre ruedas. Luego, el Raikage se puso de pie lentamente, sacudiendo su abrigo mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Comillas que, nos dirigimos allí ahora. Ken inclinó la cabeza confundido mientras hablaba. Comillas sí. No hay razón para perder el tiempo aquí. Iré por ahí. B. Nos vemos en la puerta en unos minutos. El Raikage dijo su pieza y desapareció en un relámpago, ganándose un suspiro exasperado de Ken, quien terminó sacudiendo la cabeza y desapareciendo, dejando solo una imagen residual para que Ambu la mirara. Supongo que tendremos que reunirnos con Akira ahora. Espero que al menos haya podido descubrir algunas cosas sobre el culto antes de saltar de cabeza a su territorio. Viejos conocidos y la percepción de la bestia con cola. Narración pop. Ken decidió tomarse su tiempo mientras caminaba por el pueblo sin supervisión por primera vez. Todavía se dirigía a la puerta, solo decidió hacer que los demás lo esperaran un poco, ya que el Raikage comenzó la misión de repente.
El espadachín ciego se tomó unos momentos para admirar el ladrillo de ese pueblo. Estaba construido sobre una cadena montañosa, llegando hasta las nubes. En realidad, era una estructura bastante impresionante en general, una que Ken no había llegado a admirar mucho al llegar, ya que estaba demasiado preocupado por sus pensamientos. Ahora podía disfrutarlo todo, el viento, las nubes, la atmósfera extrañamente alegre que le recordaba que las aldeas ocultas estaban llenas de mucha más gente además de Shinobi. Era bastante extraño para él ver niños jugando en las calles. Especialmente porque sabía que la mayoría de los niños terminarían como niños soldados en el futuro, obligados a luchar en una guerra de la que no entendían. Por desgracia, Ken no era el árbitro de la justicia en el mundo, no podía evitar que ocurrieran guerras y estaba lejos de tener la influencia para evitar que Child Soldiers fuera una cosa. Tal vez algún día tendría la influencia para hacerlo, pero muchos lo habían intentado y fallado en el pasado, incluido el dios de Shinobi Ashirama, de quien Ken solo había oído hablar en unos pocos libros. Por desgracia, incluso el pueblo que dijo que Dios de Shinobi fundó estaba usando niños soldados por lo que Ken recordaba, por lo que abolir por completo la práctica probablemente sería casi imposible mientras continuaran las guerras. Veré qué puedo hacer al respecto, pero no hay motivo para estresarse por ello. No se puede controlar a todos los señores belicistas. Mientras haya dinero para ganar con ello, la guerra nunca terminará realmente. Al menos construiré mi propio pedacito de cielo. El niño ciego continuó caminando por un rato, disfrutando del paisaje lo mejor que podía mientras se acercaba cada vez más a la puerta, donde supuso que el Raikage y los demás ya lo estaban esperando. El cúmulo de la ciudad ayudó a humedecer sus sentidos, afortunadamente aún podía sentir las firmas de todos a su alrededor. Sorprendentemente, también se topó con una cara más familiar. Una mujer cuya aura Ken aún podía reconocer. Ken incluso su voz era familiar, cubierta por la misma confusión y cautela que había aparecido la primera vez que se conocieron. No era exactamente algo que pudiera olvidar al final del día. En el momento en que buscó su primera recompensa, técnicamente había usado a la mujer como cebo. Mabui. Me gustaría encontrarte aquí. El asesino ciego asintió hacia el novato Jonin mientras disfrutaba de su confusión por unos momentos. Ken no sabía qué pensar sobre la mujer, lo único que sabía sobre ella era que era un poco descuidada cuando se trataba del trabajo real de Shinobi. Es probable que sea más adecuada para un puesto logístico. Aunque supongo que todos los Jonin necesitan liderar un equipo de genin en algún momento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mientras se giraba y miraba a su alrededor, probablemente buscando a cualquier ambu que estuviera siguiendo a Ken. Pero no había ninguno a la vista, lo que significa que no estaba siendo escoltado personalmente. Lo que podría haber significado una de dos cosas. 1. En las cortas 2 semanas que estuvo desaparecida, Ken ya había forjado relaciones amistosas con la nube y se había unido a ellos. 2. Se había infiltrado en el pueblo y de alguna manera había pasado desapercibido hasta ahora. Al menos esas fueron las 2 opciones que le vinieron a la mente. Supongo que estabas en una misión hasta ahora. El Raikage me contrató para una asignación especial. Ken sonrió debajo de su máscara mientras giraba la cabeza hacia la mujer y se enfocaba un poco más en ella. Parecía estar usando un atuendo Jonin, vistiendo una camisa de manga larga esta vez, sin mostrar ningún escote. No es que Ken hubiera tenido ojos para admirarlo de todos modos. ¿Un contrato? Con un extraño Ken pudo sentir los ojos de Mabui agrandarse mientras exclamaba en voz alta, atrayendo la atención de muchas personas a su alrededor. La gente ya se mantenía instintivamente a cierta distancia de Ken, ya que muchos civiles ya lo conocían. Su reputación todavía no era exactamente buena, ya que Grassville ya había hecho un gran trabajo al hacerlo parecer un loco. No hace falta decir que captar su atención de esa manera ciertamente no ayudó a aliviar ninguno de sus nervios. Sí, nada demasiado importante, aunque me están pagando bastante dinero por ello. Ken asintió 2 veces mientras caminaba un poco más cerca de la mujer y le tocaba el hombro. Ella estaba sorprendida o demasiado asustada para reaccionar, pero Ken tuvo que interrumpir su conversación, desafortunadamente, ya que asumió que el Raikage y los demás se estaban impacientando. Tendrás que hablar directamente con el Raikage para obtener más detalles, pero tendrás que hacerlo más tarde. Nos iremos ahora, buena suerte con tus estudiantes. Ken luego la saludó un poco y desapareció, dejando solo una imagen residual mientras corría hacia la entrada de la aldea. Mabui solo pudo echar un vistazo a su espalda que desaparecía.
Tenía muchas preguntas en mente, también estaba bastante confundida y quería saber más sobre su lado de la situación de Grassville. Pero el primer pensamiento que surgió en su mente después de que parpadeó un par de veces no tenía nada que ver con ninguna de sus curiosidades. Punto. Se hizo más alto. Punto de vista Ken. Siempre es agradable encontrarse con alguien que conoces en una multitud de extraños, incluso si dicho alguien no es más que un breve conocido que una vez usaste como cebo para pescar a un criminal sediento de sangre. Ahora que lo pienso, ese criminal podría haber tenido sed en general, pero eso ya no es realmente importante, hay mucha agua en el más allá. Comillas Ken. ¿Por qué tardaste tanto? El raikaje ya está en mi cara desde el momento en que aparecí frente a ellos. Tenía ganas de pasear un poco por el pueblo, nada importante. Lástima que no pude probar ninguna de sus comidas tradicionales. Tal vez algún otro Kage hubiera sido un poco más cauteloso conmigo paseando por su pueblo, pero el raikaje parece bastante tranquilo. O está realmente seguro de que soy un aliado y no tiene planes de enemistarme conmigo, o está tan seguro de su fuerza que no le molesto. Bueno. Intenta hacer eso en otro momento. No es mi culpa que hayas decidido pasar todo tu tiempo libre hasta ahora sentado sobre tu trasero y meditando. Todavía parece un poco crítico con la forma en que paso mi tiempo libre. A las palabras del raikaje, solo asentí. Realmente no puedo refutarlas después de todo. ¿Qué puedo decir? Realmente disfruto de la paz y la tranquilidad. Quizás debido a mi audición mejorada, hace que sea molesto estar cerca de algunas personas. Gente como Killerbe e incluso a, quienes parecían ser bastante ruidosos durante nuestras primeras reuniones, pero ahora parecen estar bastante callados. Supongo que ese pequeño mástil les dejó una fuerte impresión, aunque no entiendo por qué B también se ve afectado por eso. Aún así, me siento insatisfecho por no poder probar ese corte final. Ni siquiera es un ataque con nombre, pero estoy bastante seguro de que es mi más fuerte. Aunque algunos ataques en mi modo Scarlet Sage podrían igualarlo. Sin embargo, no hay razón para llorar por eso. Estoy seguro de que tendré la oportunidad de probarlo en esta pequeña misión. Narración Poe. Los 4 shinobi corrieron a través de los páramos estériles que comprendían la tierra de la iluminación. No era exactamente una tierra llena de exuberantes bosques, los bosques eran en realidad pocos y distantes entre sí, por lo que en su mayoría era terreno abierto y cuevas. Ken estaba bien con eso. Aunque se sentía mucho más tranquilo de lo que estaba acostumbrado. Se había acostumbrado tanto a la naturaleza que lo rodeaba que ni siquiera se había dado cuenta de cuánto ruido hacía en realidad. Fue entonces cuando Ken se dio cuenta de que disfrutaba más del ambiente de la naturaleza que de la tranquilidad real. Pero él no fue el único atrapado en sus propios pensamientos. Todos los demás también eran exactamente iguales. El raikaje estaba reflexionando sobre su misión, además de tratar de imaginar que otras maldiciones podrían terminar encontrando mientras se enfrentaban al culto de Hasin. Mientras tanto, tanto A como B a veces miraban a Ken, que lo seguía fácilmente. Ninguno de los dos estaba realmente concentrado en la misión, ya que ambos parecían concentrarse más en Ken. Uno por uno todavía estaba un poco molesto por haber sido castigado en su habitación cuando tenía 30 años, pero no expresó esa frustración, ni planeaba intentar desquitarse con Ken. En cambio, miró a Ken con una mirada más respetuosa ahora, con la esperanza de poder usar al Blind Swordsman como motivación y esforzarse por volverse más fuerte. Mientras tanto, B estaba teniendo un debate interno completamente diferente. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué exactamente eres tan cauteloso con este cazarrecompensas? Los pensamientos de Killerbe carecían de la rima habitual que habría tenido su voz. La voz que respondió fue muy diferente, sonando más monstruosa e inhumana. Te lo digo. Nunca intentes enemistarte con esta cosa. Este cazarrecompensas tuyo ni siquiera es humano, se siente más como una bestia con cola. Pero no es chakra de lo que está hecho. Apóstrofo. La voz que respondió fue la de 8 colas que todavía estaba sellada dentro de Killerbe, también llamado Giki. El gran monstruo era una mezcla de pulpo y toro. Era una de las bestias de 9 colas, posiblemente la segunda más fuerte justo detrás del zorro de 9 colas. Como todas las bestias con cola, Giki era un ser hecho de chakra, normalmente imposible de matar, pero también demasiado poderoso para dejarlo solo. Esa fue la razón principal por la que las aldeas sellaron a las bestias con cola. Eso y el poder personal. Después de todo, los Hinchiriki, los portadores de bestias con cola, eran activos valiosos para las aldeas. Como Hinchiriki,
Killerbe todavía tenía un poco por recorrer antes de dominar por completo el uso del chakra de la bestia con cola, pero Giki hablaba con él con bastante frecuencia, y los dos de alguna manera se las arreglaban para llevarse bien. El segundo en que la bestia con cola había sentido a Ken. Fue entonces cuando las cosas salieron mal. Era algo extraño acerca de su presencia, la bestia con cola no podía señalarlo con su gran dedo al principio, pero cuanto más se quedaba Ken en la mansión del Raikage, más la bestia con cola podía resolver algunas cosas. Al principio, Giki pensó que Ken parecía ser un poco similar al padre de las bestias con cola, a Goromo. Pero después de mirarlo mejor, claramente ese no era el caso. Ken no parecía tener ningún límite de línea de sangre especial ni ninguna conexión real con el sabio de los 6 caminos. Al menos ninguna conexión que la bestia con cola pudiera detectar. Entonces, terminó dándose cuenta de que en lugar de ser similar a Goromo, Ken era mucho más similar al mismo Giki. La bestia con cola pudo notar una cantidad abrumadora de energía natural dentro del cuerpo de Ken. En la superficie, no se veía diferente al cuerpo de un humano normal, pero no podía ser más diferente. Su estado era algo que el Giki describiría como una bestia con cola, pero parece que está hecho de energía de la naturaleza más que de chakra. Eso era todo lo que Giki podía decir al observar a Ken, pero ya era mucho más de lo que el mismo Ken sabía. Al final, Giki también se preocupó por Killerbe, a pesar de sus gestos a veces extraños. Y ese cuidado fue lo que llevó a la bestia con cola a aconsejarle que no se involucrara demasiado con Ken. El silencio se prolongó durante todo el viaje, que solo tomó alrededor de 2 días, ya que los 4 se movían a velocidades bastante impresionantes. Después de un tiempo, el Raikage le informó a Ken que se acercaban a la montaña. Incluso podía sentirlo en la distancia, una montaña rocosa y dentada que se sentía más como un pico de tierra gigante que cualquier otra cosa. Entonces, se estaban acercando más y más a su objetivo, eventualmente llegando incluso a la base de la montaña, sigilosamente. Sin embargo, había un problema. ¿Dónde está Akira? Señales y entrada. Narración pop comillas no se suponía que tu explorador estaría por aquí, Ken preguntó el Raikage mientras miraba alrededor de la base estéril de la cordillera. Ciertamente. Dijo que estaría esperando cerca. Ken respiró hondo y permitió que sus sentidos se extendieran a su alrededor, enfocándose en cada movimiento que podía sentir. Cada pájaro, cada bicho y cada animal cercano. Podía sentirlos, podía sentir las vibraciones dentro de la tierra, pero no podía sentir rastro de su subordinado. Punto. Bueno, esto es bastante preocupante. Comillas, ¿crees que fue capturado? Killerbe preguntó mientras miraba a su alrededor también. El Raikage ya lo miraron con un poco de desdén, sin apreciar mucho su aporte. Sin embargo, no se podía evitar, actualmente se lo percibía como el más joven del equipo y el más inexperto. Ni siquiera tenía 18 años después de todo, y todavía era solo un chunin. Por desgracia, no tenían forma de saber que Ken técnicamente ni siquiera era un adolescente todavía. Es una posibilidad. Pero no puedo sentir ningún signo de lucha, ni tierra quemada o fragmentos de kunai alrededor, ni rastros de jutsu siendo usado. Ken se quitó la máscara y respiró hondo, frunciendo el ceño mientras también lo hizo. Hay un leve olor a sangre. Pero no huele como mi subordinado, aunque es difícil saberlo. Ken luego se apresuró hacia adelante, y los 3 Cloud Shinobi se miraron entre sí y siguieron su ejemplo. Luego, Ken se detuvo abruptamente, olfateando el aire varias veces antes de arrastrar los pies por el suelo, empujando un poco de polvo espeso para revelar una mancha bastante grande de sangre seca. El Raikage pareció sorprendido al ver eso. Punto. Su nariz es mejor que la de una bestia convocada. Sus sentidos realmente dan miedo, pensó Killerbe distraídamente mientras miraba la desconcertante escena frente a él. Es de esperar. Ya te dije que es un monstruo, no te compares con él aunque seas un Jinchuriki. Puedes pensar en él como un sabueso si te hace sentir mejor. Apóstrofo. La bestia con cola dentro de B estaba menos impresionada, ya había esperado mucho de lo que era esencialmente una bestia con cola nacida en la naturaleza. Luego, Ken se agachó y tocó el suelo sucio, las puntas de sus dedos arrastrándose y frotándose contra la salpicadura de sangre. Ya tiene unos días. Parece que alguien con la habilidad adecuada ocultó la mayoría de los rastros de una pelea. También es probable que crearan una tormenta de polvo o algo similar para cubrir la sangre, ya que limpiarla habría llevado demasiado tiempo. Luego, Ken se puso de pie lentamente y se lamió las puntas de los dedos, arrugando ligeramente la nariz mientras confirmaba su sospecha. Sí. No es la sangre de la tercera hoja.
Probablemente algún cultista. Ken luego tocó su muñeca y sacó la vaina larga de su espada, solo la vaina. El Raikage y aparecieron entender lo que Ken estaba planeando, ambos retrocedieron y Ya también arrastró a B con ellos. Luego, el espadachín ciego agitó la vaina con una fuerza antinatural, creando una ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para llevarse todo el polvo cercano, enviándolo a volar más lejos en la cordillera junto a algunas rocas. El terreno a su alrededor se despejó un poco, y ahora quedó relativamente claro que algo había sucedido. Había salpicaduras de sangre seca por todas partes en los alrededores, fue una gran pelea. Punto. También es posible que esto esté relacionado con algunos de sus rituales, ¿verdad? Sin embargo, el Raikage no estaba dispuesto a intentar frustrar las esperanzas de Ken de encontrar a su subordinado con vida. The Blind Swordsman no era exactamente lo suficientemente irracional como para comprarlo. Si sus patrullas no han visto a los cultistas antes, es poco probable que lleven a cabo sus rituales al aire libre. Ken negó con la cabeza, su largo cabello negro puntiagudo se balanceaba de lado a lado. Killebe hizo una mueca un poco, mientras afruncía el ceño y miraba hacia un lado, claramente no todo lo que invertía en la vida del subordinado de Ken. Sin embargo, todavía estaba bastante molesto porque ahora habían perdido una de sus fuentes de información. Mi subordinado se acercó demasiado, solo se puede culpar a sí mismo, pero me aseguraré de castigarlo adecuadamente cuando lo encontremos. Comillas. El cazarrecompensas sacudió la cabeza levemente mientras alcanzaba su cinturón y colocaba su máscara de nuevo. Pero, ¿y si ya está muerto? B tragó un poco mientras tragaba sus palabras mientras el Raikage lo miraba de reojo. Es probable que ya haya muerto. Pero también podrían haberlo capturado para uno de sus rituales, lo que significa que existe la posibilidad de que aún viva. El Raikage asintió al escuchar eso, antes de mirar alrededor de la cordillera vacía. Entonces, solo exploramos los alrededores ahora. No sabemos exactamente dónde encontrar la entrada, sin su explorador podríamos pasar un tiempo corriendo alrededor de la montaña. Miró a su padre antes de mirar a Ken. Este es un error bastante grande. Creo que nos entendería si planeamos reconsiderar el monto de su pago en esta misión, ya que dependía en gran medida de la información que proporcionó. Afrunció el ceño mientras hablaba, sin molestarse más en ser respetuoso, posiblemente envalentonado por estar en presencia de su padre. El Raikage miró a su hijo con una mirada frustrada, sacudiendo la cabeza ligeramente decepcionado. Pensé que lo había entrenado mejor. Al menos lo suficientemente bien como para reconocer la utilidad de tener a alguien como Ken cerca. Estaba a punto de abrir la boca e ignorar personalmente las palabras de su hijo, ya que era un hombre de palabra al final del día, pero Ken se le adelantó. El contrato que firmamos solo consistía en contratarme a mí personalmente, no a la Hermandad Oscura, mi organización. El informe de Third Blood no era esencial para el contrato de ninguna manera. Además de eso, puedo encargarme de encontrar la entrada a su escondite. Solo se burló, mirando la gran cadena montañosa. Comillas. ¿Cuánto tiempo te llevará exactamente? Esta es la segunda montaña más grande de nuestra tierra. El espadachín ciego simplemente volvió la cabeza hacia A, con una pequeña sonrisa extendiéndose en sus labios. Luego, Ken golpeó fuertemente el suelo con la empuñadura de su espada, lo que provocó que se derrumbara ligeramente mientras las grietas se extendían a su alrededor. El niño ciego escuchó las vibraciones, las sintió mientras se agachaba una vez más para tocar el suelo. Después de unos segundos, se puso de pie y se volvió hacia los tres ninjas de nubes confundidos. Punto. Estamos por encima de una red de cuevas, se encuentra en lo profundo del suelo. Puedo encontrar una entrada si caminamos alrededor de la cordillera durante unos minutos. Fue silenciado instantáneamente por esa oración, mientras el Raikage sonreía con confianza. Como se esperaba de ti, Red Dot, te mereces tu reputación al final del día. Estoy seguro de que encontraremos a su subordinado, mejor empecemos a buscar rápido, cuanto antes mejor. No te preocupes por el contrato, por cierto, se mantiene como se estableció inicialmente. El Raikage se apresuró a elogiar y tranquilizar al asesino mientras le daba palmaditas en el hombro. Todo el cuerpo de Ken tembló ante la fuerza de los brazos del hombre bronceado, pero no se quejó. Parecía un poco amargado, pero dejó de quejarse al ver cómo su padre trataba a Ken. Supongo que es por eso que no cuestionas a los profesionales. B también se rió un poco internamente, ya esperando que algo así sucediera. Bueno, se las arregló para oler una salpicadura de sangre seca de unos pocos días desde unos cientos de metros de distancia.
Supongo que es el mejor sensor del mundo, aunque podría estar equivocado. Ciertamente es mejor que yo. Las 8 colas dentro de B también comentaron sobre la escena. Las bestias con cola también podían actuar como sensores, y bastante buenos. Pero Geeky estaba bastante seguro de que ninguno de sus hermanos y hermanas podía igualar a Ken en lo que respecta a sus poderes sensoriales. Así es como funciona Nature Energy. Aunque todavía no entiendo cómo funciona realmente el cuerpo de este Ken, Geeky reflexionó por unos momentos mientras Ken comenzaba a moverse. El Raikage y el resto siguieron su ejemplo, atravesando la nube de polvo que Ken había levantado con confianza en sus ojos antes de que se llenaran de polvo. Ken no tuvo ningún problema, ya que usaba una máscara, aunque no era como si tuviera ojos que el polvo pudiera afectar. El Raikage ya acaban de usar su modo chakra de estilo de iluminación. Kyerbe fue un poco menos afortunado, ya que tuvo que cubrirse los ojos con un brazo mientras corría hacia adelante. Al final, Ken no tardó más que unos momentos en encontrar la entrada al escondite, más específicamente, encontró una parte menos subterránea del sistema de cuevas, un lugar donde podían crear una entrada. La ceja de A tembló un poco cuando Ken logró encontrar una entrada potencial tan rápido, pero eso también planteó otra pregunta en su mente. Si eres capaz de encontrar una entrada tan fácilmente, entonces ¿por qué enviaste a alguien antes de tiempo? Era un punto bastante decente, pero también asumía que Ken había enviado a The Third Blade para buscar una entrada. Mi hombre solo estaba aquí para vigilar cualquier movimiento. Nunca tuvo la intención de acercarse lo suficiente para descubrir alguna entrada. Ken caminó lentamente un poco antes de encontrar el punto perfecto para crear una entrada a la cueva. Suficiente con el interrogatorio A. Hablaremos sobre tu comportamiento nuevamente cuando regresemos a casa. El Raikage también se había hartado de la obstinación de su hijo. No había esperado tanta arrogancia del que había preparado para convertirse en el próximo Raikage. Fue impactante ver que Kyerbe se portaba más que él. A solo miró hacia un lado y murmuró algo, mientras que B solo suspiró y se rascó la nuca. Entonces, ¿están listos ustedes tres? Vamos a pelear con bastantes personas. Los números de esta organización son en realidad bastante asombrosos, ciertamente mayores que los de Grass Village por lo que puedo sentido. Dijo el espadachín ciego mientras giraba la cabeza hacia el suelo debajo de ellos. Pensar que tal fuerza se escondía entre nosotros, escupió el Raikage con el ceño fruncido y la frustración en su mirada. No hay necesidad de preocuparse por eso. Nosotros nos encargaremos de todo ahora. Ken habló mientras golpeaba su muñeca y sacaba su espada larga, blandiéndola con una mano sin ninguna dificultad. También volvió a colocar la vaina de la hoja en el sello, ya que no planeaba usarla. Haré la entrada, dijo Ken mientras les indicaba a los tres que retrocedieran. Luego agarró su espada larga con ambas manos, cubriéndola con chakra mientras brillaba con un rayo, pareciendo como si acabara de cobrar vida. El asesino enmascarado luego saltó al cielo, girando varias veces y ganando impulso con facilidad. El viento a su alrededor se retorció y giró, mientras balanceaba su espada hacia el suelo, enviando un corte volador considerable hacia el suelo. Todo el suelo tembló y se derrumbó, ya que el corte volador fragmentó la tierra a su alrededor y el Raikage y el resto tuvieron que saltar para no perder el equilibrio. El polvo que se elevó para engullir todo lo que los rodeaba desapareció tan rápido como había aparecido, cuando Ken balanceó el lado desafilado de su espada y lo hizo volar por los aires. B casi sale volando junto a él, pero logró sostenerse aterrizando con fuerza y pegándose al suelo. Ahora todos tenían una vista clara. Debajo de ellos había una caída bastante grande, que conducía a un salón gigantesco, uno que había sido tallado en piedra. Cientos de cultistas ya estaban mirando la grieta en su techo, y muchas personas dentro del sistema de cuevas fueron alertadas del temblor tan pronto como ocurrió. Más adentro, un hombre con 2 pares de ojos los abrió lentamente, tatuados en todo su cuerpo estaban los signos de Hashin, ninguna parte de su piel quedó descubierta, y los signos también parecían estar tatuados en sus ojos. Así que tenemos más visitantes. Luego, el hombre hizo un gesto lento a algunas de las personas que estaban arrodilladas dentro de la habitación, mientras una sonrisa de confianza se elevaba en su rostro. Seguidores devotos de Hashin. Aquellos que han obtenido su bendición y aquellos que han demostrado su adoración. Sal y asegúrate de que estos sucios paganos no manchen los terrenos más sagrados de nuestro Señor. El hombre habló con autoridad, y una docena de hombres y mujeres de diferentes formas y tamaños se levantaron lentamente, cada uno con largas túnicas y portando diferentes armas rojas.
Pintaremos los pasillos con su sangre, los 10 devotos seguidores cantaron mientras despegaban, cada uno más rápido que el anterior.